vamos a hablar dónde estamos y hacia dónde vamos en RCP Neonatal. Soy coordinadora del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Soy subjefa del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal del Niño Profesor Ramón Exeni. Y nuestra última charla va a estar a cargo de la doctora Laura Kovnikov sobre la modalidad del curso. Laura es médica de planta y coordinadora docente del Hospital Italiano y facilitadora en simulación. Luego de nuestras 3 presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas a cargo del panel reactivo que van a estar presentes. El doctor Gastón Pérez es médico de planta de la Maternidad Suizo-Argentina, la doctora Adriana Castro, que es médica de planta del Hospital Evita de Lanús, la doctora Cecilia Rabasa, que es médica del área de terapia intensiva neonatal del Hospital Garraham, y la doctora Carola Capelli, coordinadora del área intensiva neonatal del Hospital Austral, y además coordinadora del área de RCP neonatal. Todos formamos parte del área de RCP neonatal 2022. Muchas gracias y escuchamos las presentaciones. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad fui convocada para compartir con ustedes algunas ideas acerca de la pedagogía en RCP neonatal. Y decidí empezar esta participación con una imagen que me parece muy potente, que es la de una planta que como flor da varias palabras relacionadas con el vínculo pedagógico, y esta planta está acompañada por un tutor. Para mí esta imagen representa los 2 ejes de la charla que tienen que ver, por un lado, con la idea de expertos en la formación y por otro lado con el vínculo, como les decía, que para mí está representado por ese lacito que en algún momento tiene que desaparecer. Bueno, ¿qué dice la bibliografía acerca del primero de los ejes, el de los expertos? Primero, que los expertos son personas muy habilidosas y bien informadas en algún campo especial. En este caso, el campo del que vamos a hablar es el de la RCP. Por otro lado, que toman decisiones acertadas y realizan acciones consecuentes en contextos complejos. Y además, que tienen el reconocimiento del público o de sus pares. Estos expertos tienen expertise. La bibliografía generalmente está en idioma inglés y la idea de expertise no tiene una traducción al español. Hay un anglicismo que es el de experticia, pero en realidad no existe en español esa palabra. Y algunos ligan la idea de expertise al concepto de pericia y otros al concepto de competencia, como una capacidad para usar el buen juicio, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para solucionar problemas complejos que se presentan en distintos contextos en el campo de la actividad profesional. Acá estamos hablando de la competencia en RCP, que va a involucrar un montón de cosas. Y esa competencia, acá lo dice Brailovsky, pero todas las definiciones de competencia van a hablar de que hay elementos que están involucrados que son conocimientos, procedimientos, actitudes. Algunos hablan dentro de actitudes como con desempeño ético, con profesionalismo, pero para resolver problemas complejos, no solamente para ser efectivos, sino para pensar en la complejidad de la situación. Entonces, si hablamos de expertise, ¿qué sería? Como el conocimiento experto, la competencia en toda la situación de reanimación o en alguna cuestión particular. Bueno, hay 3 acepciones de esta noción de expertise. Por un lado está la acepción horizontal, que dice que una persona puede ser muy buena y mejorar dentro de una categoría de actividad o de ocupación. Si nosotros pensamos todo el universo de la RCP, no vamos a hablar de todo el universo de la neonatología con los profesionales que intervienen, sino vamos a ubicarnos dentro de la RCP. Yo puedo ser muy bueno, por ejemplo, en algún procedimiento como la colocación de vía, o puedo ser muy buena, por ejemplo, para comunicarme con la familia de ese bebito al que están reanimando. También hay una acepción vertical que dice que
es el incremento del conocimiento y mayor comprensión en la materia. Es decir, que además puedo saber muchísimo sobre la fisiología involucrada en la situación de, no sé, masaje y ventilación. O saber un montón acerca de las emociones involucradas en la situación de comunicación y cómo proyecto diversas cuestiones que me están pasando a mí como profesional de la salud cuando me comunico con un papá que está, o una mamá que está sufriendo porque su bebito está siendo reanimado. Y hay otra acepción que tiene que ver con el alcance, es decir, con la gama de actividades que una persona puede realizar en el marco de una tarea u ocupación. La tarea u ocupación es la reanimación y la gama de actividades involucra tanto la comunicación con la familia, como la realización de cada uno de los procedimientos, como el liderazgo de un equipo, como la adaptación dentro de un equipo sin que yo sea el líder y seguir las pautas que va indicando el líder en esa situación. Ahora, para llegar a ser un experto, primero tuve que iniciarme en ese conocimiento. Y acá hay un autor que se llama Winch que va a hablar de distintos niveles de desarrollo del conocimiento experto. Este autor va a hablar de 3 niveles: principiante, especialista técnico y experto. Muchas veces ligamos esto del especialista técnico al residente. Por ahí no es principiante como podría ser un residente de pediatría o un médico en formación, pero ya tiene determinados conocimientos y es un especialista técnico, está en el medio, no llega a convertirse en experto. ¿Qué diferencia un principiante de un experto en este continuo? No es que son niveles como súper separados, por eso elegí representarlos con una flecha continua. Primero, lo que los diferencia es que el principiante está apoyado en conocimientos técnicos y el experto está apoyado en un conocimiento práctico. Es decir, lo que necesita el principiante son reglas que lo vayan guiando para ir desarrollando determinadas acciones. Es probable que un principiante no pueda coordinar o un especialista técnico no esté en condiciones de coordinar una reanimación porque tiene que estar siendo guiado por alguien que ya lo hizo muchas veces, lo sabe hacer muy bien, es consciente sobre cómo se hace y es consciente también sobre lo que le pasa al otro que está aprendiendo para guiarlo en esa situación. El experto ya tiene el conocimiento práctico y se desenvuelve casi como sin pensarlo conscientemente, no lo piensa, lo resuelve y sabe cómo ir actuando en esa situación tan compleja. Entonces, si el principiante está apoyado en un conocimiento técnico y el experto está apoyado en un conocimiento práctico, cuando yo pienso la definición de una formación de reanimadores en NEO, lo que tengo que pensar es en características pedagógicas de esa situación. Entonces, el principiante va a necesitar una mínima exposición al campo. Tal vez no lo pueda largar a participar de una situación de RCP en ningún rol, sino que probablemente tenga que desarrollar una simulación para que aprenda determinadas prácticas básicas. Y el maestro por ahí es el que enseña, o el experto es el que puede pensarse en la situación de reanimación y revisar de qué otra manera tiene que organizarse el equipo. Fíjense que acá el principiante dice que tiene que tener una mínima exposición al campo, el aprendiz que necesita un estudio introductorio y realiza trabajo bajo supervisión, el especialista técnico que ya puede realizar rutinas sin supervisión, y el experto es el que tiene reconocimiento de sus pares, como veíamos, que tiene un juicio fiable, que trabaja con destreza y economía de esfuerzo, que resuelve casos inusuales o difíciles, y bueno, y el maestro es el que enseña a otros y sus juicios marcan estándares. Entonces, me imagino, los invito a pensar acerca de esto, acerca del desafío que supone formar residentes o aprendices o personas que recién se inician, que tal vez haya que enseñarles un determinado procedimiento o haya que enseñarles a comunicarse con las familias o a comunicarse con otros miembros del equipo, y formar parte de una situación pedagógica que involucra a mis compañeros
de trabajo de todos los días, a otros expertos como yo en la reanimación. Porque todos podemos formar de una situación pedagógica para pensarnos en la reanimación y revisar fortalezas, debilidades, cosas que deberíamos mejorar. Imaginemos también si de esa situación de reanimación participó el jefe del servicio y entonces y algo no salió bien, o algo salió muy bien, pero pensemos en la situación de que no salió bien y aprovechamos ese incidente para revisar qué tenemos que hacer la próxima vez. Es muy difícil para quien coordina la situación pedagógica de ayudar a pensar a otros y también pensar yo con los otros, hacer pensar a mi jefe, hacer pensar a un maestro. Bueno, esos son como algunas cuestiones que siempre se me vienen a la cabeza y que cuando trabajábamos con los equipos de RCP de la SAP, lo traía para compartirlo con ellos. Entonces, cuando nosotros necesitamos pensar en intervenciones docentes para enseñar a otros sobre RCP neonatal, lo primero que tengo que pensar es en 6 cuestiones claves. Por un lado, la práctica extensiva y deliberada. Yo no puedo enseñar RCP una sola vez, o no puedo enseñar un procedimiento una sola vez. Lo tengo que hacer varias veces a lo largo del tiempo, y además si no lo hago a lo largo del tiempo, la habilidad se pierde, con lo cual hay que pensar en qué momento, por qué, a quién y qué tipo de práctica. Y eso me lleva al segundo elemento, que es el dominio específico. ¿Para qué voy a diseñar una situación pedagógica? Para enseñar RCP, RCP es un mundo. Lo voy a usar para enseñar a colocar vías, lo voy a enseñar para saber cómo comunicarme con la familia, lo voy a enseñar para que los otros sepan cómo comunicarse al interior del equipo, lo voy a enseñar para que nos pensemos juntos en una situación resolviendo. La otra es que esta actividad que yo diseño, esta actividad pedagógica, tiene que permitirle a todos los participantes a mirar distinto de como habitualmente miran, porque si voy a sacar las mismas conclusiones que saco siempre, no voy a aprender nada. Entonces necesito generar situaciones que me permitan mirar la misma situación de la que participo habitualmente o no desde otro lugar. Por otro lado, me tiene que permitir construir modelos mentales rutinarios, porque si yo no logro hacer rutinas de determinadas cosas, nunca voy a alcanzar el conocimiento práctico del experto. Siempre me voy a quedar en el conocimiento técnico. Por otra parte, me tiene que permitir adaptarme a nuevos problemas. No siempre resolver las cosas desde los mismos lugares. No puede ocupar la persona siempre el rol de aquel que masajea y ventila. También tengo que permitirle ocupar otros roles dentro de la reanimación para que se vuelva experto. Y finalmente, central en RCP es el trabajo colaborativo. En cualquier campo de actividad profesional el trabajo colaborativo es central, pero en una reanimación es como el espíritu para que las cosas salgan bien. Ahora bien, hay una visión sociológica de expertise, porque hasta ahora lo estuvimos pensando en lo que le pasa a la persona, pero esta persona no aprende sola, aprende en relación con otros. Y esta visión sociológica de esta competencia experta, de lo que nos habla es de una diferencia entre expertise como performance, es decir, como la mejora, como la efectividad, esa fineza para la realización de cualquiera de las actividades dentro de RCP, o como una propiedad del individuo, una propiedad que se adquiere solo dentro de una socialización, que se adquiere solo en la socialización dentro de un grupo social, que va a considerar como relevantes determinadas cuestiones y otras no. Entonces lo que enfrenta es esta idea de grupos o individuos.
quién es el dueño de esta expertise? ¿A quién le pertenece? Le pertenece a un individuo, pero también le pertenece al grupo. El grupo va a ser el que dice si el individuo es experto o no. Y el individuo solo va a ser experto en la medida en que se vincule con el grupo. Y acá va a hablar del conocimiento tácito y del comportamiento aceptado. El éxito de cualquier práctica va a estar dada por la fluidez con la que el aprendiz adquiere el conocimiento tácito, aquello que no es dicho dentro del grupo de RCP. Hay cosas que no son enseñadas deliberadamente y ocurren. Y aprender eso que no es enseñado y que está ocurriendo le va a dar un éxito determinado para que sus comportamientos sean los comportamientos aceptados por el grupo. Y es muy interesante esto, porque cuando uno diseña esta situación, va a ser más exitoso como docente en la medida en que pueda pensar aquello que es tácito en la situación y que lo ayude al otro a ubicarse en tiempo y espacio. Entonces, como un desafío para mí es que el formador haga explícito aquello que es tácito, por lo menos que lo haga explícito al momento de pensar la situación de trabajo. Entonces, la visión sociológica de expertise va a involucrar 3 elementos. Por un lado, la idea de logro individual. Yo voy a ser experto en la medida en que sea competente como individuo, o el grupo va a ser un gran equipo de reanimación en la medida en que logre determinadas cuestiones. Otro elemento tiene que ver con la esotericidad, es decir, cuán abierto o cerrado es el dominio de RCP al colectivo de expertos. ¿Yo permito nuevas ideas en RCP o es esto y no hay otra cuestión involucrada? ¿Nada más necesito leer papers o hay alguna otra cosa que me permite aprender? Por ejemplo, para el aprendizaje de determinados procedimientos probablemente sean los algoritmos que están establecidos. Ahora, para el aprendizaje del trabajo en equipo, ¿qué tengo que saber? ¿Cuánto tengo que saber de medicina o de enfermería y cuánto tengo que saber de psicología, de sociología? ¿A quién le pregunto? ¿A quién involucro para saber más sobre estas cuestiones? Y cuando hablo de las intervenciones docentes, ¿me sirve nada más lo que yo sé hacer como experto de salud o necesito alguna otra ayuda? ¿Cuán esotérico es el conocimiento respecto de mi formación de base? Y por otro lado, es esta exposición al conocimiento tácito, o sea, ¿qué forma parte del conocimiento tácito? Y bueno, el acceso a fuentes publicadas, la interacción lingüística, hay palabras que manejan solo los expertos en la reanimación, si participo parcial o totalmente en esa situación. Esto es bastante interesante y da para un montón más que se pueda abordar en algún otro momento. Y otra cuestión tiene que ver con que el aprendizaje es situado. Si estoy participando del aprendizaje para lograr determinado conocimiento experto en un grupo, tengo que saber que ese grupo ese aprendizaje está situado en un sistema de actividad. Ese sistema de actividad está conformado por personas. A las personas le pasan cosas, ocupan posiciones sociales. Hay algunos que son jefes, otros que son residentes, otros que son asistentes. Tienen intereses, tienen motivos para hacer las cosas, tienen posibilidades subjetivas dentro de ese sistema de actividad. Hay veces que le pasan cosas a nivel personal y que no tienen nada que ver con la situación de reanimación, o que pueden estar felices o enojados con lo que está pasando en el cotidiano del trabajo y con esa felicidad o enojo participar de la situación de reanimación, porque uno es una persona. Y en ese vínculo entre personas se generan determinadas tensiones y posibilidades que me permiten resolver mejor o peor las actividades.
Entonces, teniendo en cuenta que todos nosotros somos personas y estamos participando, yo no, pero ustedes, yo soy persona, pero no participo en una situación de reanimación, pero que son personas y que están participando de una situación de reanimación y que van a intervenir como docentes, hay dos tipos de intervenciones que a mí me gusta tomarlas me gusta tomar dos frases del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Una es, me fui para atrás, una es: supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis propias lágrimas. Termina la situación de RCP, viene el instructor y me castiga y muero en mis propias lágrimas y me pregunto qué aprendo de esa situación. La otra es que todos hemos ganado y todos tenemos que ganar un premio. Porque cuando las personas aprenden de la situación, no solo gana la persona que aprende, sino que gana el sistema sanitario y, por supuesto, los pacientes, ¿no? Entonces, para realizar intervenciones formativas que sean favorables a la mejora, necesariamente tenemos que hacer conscientes que van a suceder tres cosas. Desde un abordaje de la pedagogía de la complejidad van a suceder tres cosas y hay tres cosas que van a estar involucradas: las emociones, las relaciones de poder y las cuestiones prácticas concretas que tienen que ver con el uso de las listas de cotejo, la organización por niveles de desempeño en RCP y todo lo que ustedes como técnicamente ya saben y que están basadas en los algoritmos. Y en las emociones y en el desarrollo de estas actividades lo que van a intervenir son estilos. A mí esta imagen de Tonucci me encanta porque fíjense que dice: Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene carácter, Luisa es demasiado tímida, Claudia es maleducada, solo Javier es normal, firmado la maestra. Fíjense que Javier y la maestra son iguales. Muchas veces lo que sucede es que el experto en una determinada categoría de actividad asistencial, al momento de ponerse en el lugar del docente, mira como que algo está bien hecho porque se hace igual que como lo hago yo. Y no me refiero a poner una viga, que probablemente haya solo una manera de hacerlo. Me refiero a situaciones de trabajo en equipo o de liderazgo o alguna otra cuestión un poquito más ligada al vínculo, que tal vez no haya una sola forma de resolución. Y hay varias formas que son efectivas y que no solo tienen que ver con mi propio estilo. La otra cuestión tiene que ver con las relaciones de poder y cómo se van jugando el poder y las emociones en la situación. Y acá solo voy a dejar planteadas algunas preguntas para seguir pensando cuando participen de situaciones de reanimación que sean factibles de analizarse pedagógicamente. ¿Quién decide cuándo se interviene, cómo y por qué en determinadas situaciones? ¿De quiénes se aceptan las intervenciones? ¿Qué posibilidad hay de incluir respuestas innovadoras? ¿La autoridad y el poder están en los mismos roles, en las mismas personas? ¿Cómo son las dinámicas de trabajo en esa situación? ¿Son competitivas, son cooperativas, son individualistas? ¿Cómo se establecen las redes de comunicación? ¿Qué grupos identificamos? ¿Cómo se pertenece a esos grupos? ¿Cómo se juega lo instituido, o sea, lo que ya conocemos, y las lógicas a los que estamos acostumbrados para dar lugar a nuevas cuestiones? Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo ayudo a la reflexión? Bueno, hay tres formas que a mí me gusta presentar, que son un invento mío, basado en la bibliografía, pero no dejan de ser un invento, así que pueden agregar un montón de otras. Una es cuando el instructor le dice al otro: esto está bien, esto está mal, X, el instructor hablando, un experto le dice a alguien no tan experto cómo se hacen las cosas. Otra es la que así muy académicamente llamo del sandwichito, que es otra forma del instructor dice, que es empezar a decir que está bien, luego que está mal y luego que está bien para que la persona se vaya y no se sienta tan mal, o al revés: mira, lo que estuvo mal, después te digo lo que estuvo bien y después te termino asesinando con lo que estuvo mal y entonces me quedo con esta idea de, me fue terrible. Y la otra, que es la del aprendiz reflexionando al lado de un experto. Entonces, necesariamente alguien se tiene que poner en ese rol de ayudar a pensar al equipo y puede ser que los aprendices sean los pares. Y es como muy útil este lugar porque lo primero que hago, y es la primera flecha verde,
lo que hago es permitirle al otro que diga sin ninguna guía qué sintió, qué le pasó, qué pensó que hizo bien, qué pensó que hizo mal. Luego, la segunda flecha, la flecha recta, es preguntarle, esta flecha recta, preguntarle, mostrarle cosas que uno vio en la situación. Mirá, yo vi que vos hiciste tal acción, o vi que hiciste aquella otra, a mí me pareció bien por esto, pero, o me preocupó esto por aquello otro. Genuinamente presentarle alguna situación que me llamó la atención, me resultó llamativo y no sé por qué lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Como uno asume que el otro hace cosas. Cuando alguien le dice a otro que hizo bien o mal, lo hace desde un lugar totalmente subjetivo. Ahora, el otro cuando realiza actividades, cuando desarrolla acciones, lo hace también desde un lugar imaginando que está bien lo que está haciendo. Nadie va a participar de una reanimación haciendo las cosas mal adrede. Entonces, yo vi que hiciste esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que estabas pensando? Eso me permite poner sobre la mesa sus modelos mentales, sus esquemas de pensamiento. Y cuando el otro pone esquemas de pensamiento, no solo me permite a mí darme cuenta y orientarlo a una mejor resolución, sino que me permite revisar mis propios esquemas, porque tal vez hay otras formas de hacer las cosas. Y luego es una reflexión conjunta, la última flecha, como para revisar qué cosas se pueden hacer mejor desde todos los lugares. Y con esto dejo el lugar a la pregunta y cierro esta intervención, un poco poniendo en duda las cosas que ya tenemos establecidas y la posibilidad que tenemos a lo nuevo. Y entonces para esto vuelvo a la imagen inicial y a la posibilidad de cortar ese lacito y comparto con ustedes una frase que a propósito no la copié para mostrarles la tapa del libro, que es un libro que se llama Pulgarcita de Michel Serres, y dice: lo disparatado tiene virtudes que la razón no conoce. Práctico y rápido, el orden puede, sin embargo, aprisionar. Favorece el movimiento, pero al cabo lo congela. Indispensable para la acción, la checklist puede esterilizar el descubrimiento. Por el contrario, en el desorden entra aire, como en un aparato que tiene juego. Ahora bien, el juego provoca el invento. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y quedo disponible para sus preguntas y sus comentarios. Bienvenidos a nuestra charla sobre RCP neonatal, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para iniciar nuestra charla de hoy, les quiero contar un poquito cuál es la historia del área de RCP neonatal. En el año 1990 se formó la primera subcomisión de RCP neonatal de SAPCFEM. 8 años después, junto a la Academia Americana de Pediatría, formaron 150 instructores, donde hasta ese momento utilizaban el material, ¿sí?, de la American Heart Association. En el 2010 se formó la primera recomendación nacional sobre reanimación neonatal, y en el año 2014 tuvimos el primer manual de reanimación neonatal, el primer desafío que tuvo el área en formar una bibliografía propia basada en evidencia, donde la segunda edición fue en el 2016. Desde ese momento, desde el 1990, el objetivo del área ha sido que todo recién nacido en sala de partos sea atendido por un personal capacitado y acreditado en reanimación neonatal. Nuestras guías se basan en las mejores recomendaciones y en el consenso europeo de reanimación, ¿sí?, la guía española de estabilización y reanimación, ¿sí?, las recomendaciones del IRCOL y la American Heart Association. Este es nuestro nuevo manual de reanimación neonatal. La idea es charlar hoy los nuevos conceptos que tiene este nuevo manual. Este es nuestro algoritmo de reanimación, ¿sí?, donde seguimos priorizando que lo más importante es la ventilación pulmonar, y lo vamos a ir desglosando en esta charla.
Como hemos sido preparados a medida que han pasado los años, sabemos los neonatólogos que anticiparnos nos ayuda a mejorar los resultados, dentro de los cuales al nuevo algoritmo se ha agregado el asesoramiento prenatal. Sabemos que si nosotros conocemos la patología que tiene el neonato, conocemos a la familia, podemos hacer reuniones informativas del equipo de salud y poder prepararnos, controlar el equipamiento, tener planes, por ejemplo, como de la ligadura del cordón umbilical. Estos nos permiten saber los factores asociados a la reanimación, si son factores fetales, maternos o factores de riesgo intrapartos que aumentan el riesgo de reanimación neonatal al nacer. Esta información nos permite poder distribuir roles en el equipo de salud, y acá presentamos la nueva división de roles y distribución de roles, donde inicialmente éramos 3 reanimadores. El primer reanimador iba a encargarse de la vía aérea, el segundo reanimador la evaluación, las compresiones torácicas, el tercer reanimador o asistente era el que iba a canalizar al paciente y iba a haber un líder. Este líder era el que iba a comandar la reanimación, y agregamos un documentador. Este documentador tiene la función de iniciar el reloj, documentar lo que pasa en la reanimación, indicar el upper que tiene el paciente y verificar la medicación que se utiliza en la reanimación. Siguen siendo nuestras 3 preguntas fundamentales: si la gestación es de término, si respira o llora, y si esto es sí, nosotros priorizamos el contacto piel a piel, el proporcionar calor, secar y la evaluación del recién nacido en internación conjunta. Si esto es no, iniciamos los pasos iniciales en la reanimación, ¿sí? Y evaluamos la frecuencia cardíaca y la respiración. Si nuestra frecuencia cardíaca es menor de 100 o el paciente presenta quejido o apnea, vamos a iniciar ventilación a presión positiva. En esto, nuestra primera dispositivo para iniciar la ventilación a presión positiva es el reanimador en pies en T, que disminuye la variabilidad de las presiones entre los ciclos respiratorios por partes del operador, siendo relevantes cuando se administra ventilación a presión positiva. Sabemos que a pesar del reanimador en pies en T, debemos contar con una bolsa autoinflable con PEP y reservorio, ¿sí?, ante algún desperfecto que tenga el dispositivo. Evitamos las pérdidas, ajustamos las máscaras y monitorizamos el oxígeno. Una vez que nosotros iniciamos la ventilación a presión positiva durante 30 segundos, vamos a controlar la frecuencia cardíaca, y si esta frecuencia cardíaca es menor de 100, vamos a utilizar los pasos correctivos de la ventilación, Mr. Sopa. Este Mr. Sopa lo que nos va a ayudar son los pasos para mejorar la ventilación y que sea efectiva, y si nuestro paciente persiste con una frecuencia cardíaca menor de 60, vamos a iniciar compresiones torácicas, pero ya con una vía aérea alternativa. La intubación orotraqueal facilita la coordinación entre las compresiones torácicas y la ventilación a presión positiva, permitiendo que el reanimador realice las compresiones, se ubique en la cabecera y optimice los procedimientos. Si esta frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, iniciamos administración de adrenalina, y además, si esto sigue con una frecuencia menor de 60, consideramos situaciones especiales. Como vieron en los laterales del algoritmo, consideramos la necesidad de pedir ayuda en todo momento durante la reanimación, ¿sí? Y a partir de que iniciamos ventilación a presión positiva, titulamos el oxígeno según el rango de saturación. Algo muy importante durante toda la reanimación es el control de la temperatura, ¿sí? Sabemos que el registro de la temperatura y el control de la temperatura en la sala de partos indica calidad de atención. ¿Y qué pasa cuando estos pacientes que requirieron ventilación a presión positiva y presentan cuidados post-reanimación? Además de esto, nosotros debemos informar a los padres, ¿sí?, sobre lo que ha sucedido en la sala de partos, y esto vamos a ir dialogando a medida que pase la disertación. Debemos realizar reflexiones en equipo. Sabemos que aprendemos del error, pero también sabemos que el dar una devolución y charlar qué es lo que pasó en la sala de partos mejora la atención en nuestros próximos nacimientos.
y completar los registros sobre la reanimación. Dentro de un marco de atención integral de recién nacido que requiere reanimación, nuestro desafío en esta nueva edición fue brindar la mejor evidencia disponible y sumamos 3 nuevos temas a nuestro manual de RCP. El primero son las recomendaciones de la reanimación en la terapia intensiva, los cuidados de enfermería en la sala de partos y los principios éticos en la sala de partos y cuidados de fin de la vida adaptados a nuestra población. Sabemos que las recomendaciones en la reanimación en la terapia intensiva, la frecuencia de los eventos en los que se debe realizar compresiones torácicas o usar adrenalina es 10 veces mayor en la terapia intensiva que en la sala de partos. La incidencia reportada sobre la necesidad de RCP en neonatos internados se encuentra entre un 1 a 6%, y los pacientes prematuros aumentan estos valores de un 10 a un 34%. El paro cardiorrespiratorio no anticipado en la internación se considera un evento centinela que mide la calidad de atención de estos pacientes. ¿Y cómo podemos pesquisar? ¿Cómo podemos saber cuáles son los pacientes que pueden presentar una reanimación en la terapia neonatal? Presentan factores de riesgo como la prematurez, el fallo respiratorio, la enfermedad pulmonar crónica, las cardiopatías congénitas, sepsis o infecciones, enterocolitis necrotizantes, anomalías congénitas múltiples, patologías neurológicas o pacientes posquirúrgicos. ¿Cómo podemos anticiparnos, ¿no?, a ese momento que tenemos en la terapia? Preparándonos, anticipándonos como hicimos en la sala de partos. Para eso debemos contar con un carro de paro que debe tener una ubicación en la sala de terapia intensiva que pueda ser accesible, ¿sí? Que puede ser un carro tipo carro o mochila, que debe contar con materiales con una lista de verificación, que debe haber un responsable asignado para este carro de paro, ¿sí?, para el control de la medicación, que debe tener tarjetas de dosificaciones que permitan mejorar y optimizar la reanimación en la terapia neonatal. Para toda anticipación debemos conocer el algoritmo de reanimación, y esto fue un desafío para el área porque contábamos con un algoritmo de reanimación en la sala de partos, pero no en la UCI. Y sabemos que los pacientes no se reaniman de igual manera en la terapia intensiva porque tienen otras causas además. Si el paciente presenta hipoxemia grave, apnea o tiene una frecuencia menor a 100, vamos a diferirlo si el paciente está intubado o no intubado. Si el paciente está intubado, vamos a corroborar la desconexión del circuito, el desplazamiento del tubo endotraqueal, la obstrucción con secreciones, la extubación no programada, y ahí evaluamos si el paciente está intubado o extubado. Si está intubado, verificamos la entrada de aire y la expansión torácica. Si el paciente está extubado, iniciamos ventilación a presión positiva y recuperamos el reintubado. Si el paciente no está intubado, lo vamos a evaluar. Y ahí le vamos a realizar ventilación a presión positiva y recuperar y evaluación de si lo vamos a intubar o no. Siempre vamos a iniciar con pedir ayuda. Lo ideal es que tenga un monitor multiparamétrico, acercamos el carro de paro, tenemos las tarjetas de medicación según el peso y consideramos una superficie firme o tabla donde podamos iniciar la reanimación. El paciente mejoramos la ventilación y vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Y en ese momento, si la frecuencia cardíaca es mayor de 60, vamos a continuar con ventilación a presión positiva. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, vamos a iniciar compresiones torácicas con una ventilación a presión positiva con una FIO al 1. Vamos a realizar 3 compresiones y una ventilación coordinadas y durante 1 minuto, y vamos a realizar una nueva verificación de la frecuencia cardíaca. Si esta persiste por debajo de 60, vamos a hacer la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Si el paciente tiene vía por vía endovenosa, y si el paciente no tiene vía, la primera dosis va a ser por vía endovenosa y la segunda dosis va a ser por vía endovenosa o intraósea. Como todo paciente puede tener consideraciones especiales como cardiopatía congénita o el paciente ser mayor de 1 mes de edad corregida, en el cual vamos a contar con la secuencia CAB,
y distintas causas que vamos a ir y que lo vamos a ir viendo en el libro, ¿sí? De causas de paro cardiorrespiratorio, de, por ejemplo, las arritmias. Se deben cambiar los roles cada 2 minutos o ante cansancio del personal y se deben descartar las causas reversibles como el neumotórax, el taponamiento cardíaco, la hipovolemia, la hipercalemia, la acidosis metabólica, la hipoglucemia, hipocalcemia y arritmias. Las placas, el laboratorio y POCUS son fundamentales en la terapia neonatal. Otro paciente que tenemos además en la terapia neonatal, no tan frecuente, pero sí el paciente que requiere traqueostomía, y aquí planteamos el siguiente algoritmo. Si el paciente presenta hipoxemia grave, apnea, descenso súbito de la frecuencia cardíaca o en el paciente traqueostomizado, se debe verificar la desconexión del circuito, si estuviera conectado al respirador, CPAP o a la cánula de oxígeno, el desplazamiento o obstrucción de la cánula y retirar y aspirar secreciones. Si todo esto es no, iniciamos ventilación a presión positiva, expande el pulmón, se corrobora la entrada de aire bilateral, se continúa con el algoritmo de RCP y si no expande, a pesar de una ventilación a presión positiva adecuada, procedemos al recambio de la cánula y continuamos con el algoritmo de reanimación. ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería? Y en esto fue importante, nuestra área de reanimación cuenta con 2 enfermeras, ¿sí? De los cuales, con los avances de la planificación y organización del equipo de reanimación neonatal, hemos comprobado que cada reanimador es primordial para asegurar el éxito en este escenario crítico. Sabemos que el entrenamiento del equipo optimiza la tarea y la comunicación efectiva antes, durante y después del evento es algo esencial y juega un rol determinante en la efectividad y el fortalecimiento del equipo luego de la emergencia. Enfermería, como el resto del equipo de salud, cuenta con un rol fundamental en la sala de partos. Y acá hablamos de equipo de salud de obstetras, anestesistas, ¿sí? Obstétricas. Y por este motivo, que el entrenamiento y la capacitación siempre deben ser realizadas por todo el equipo, bajo un trabajo multidisciplinario y con el mismo nivel de evaluación. La organización de la sala de recepción donde se recibirá el recién nacido asegurará en gran medida la efectividad del proceso. ¿Cómo podemos optimizar la atención? Utilizando una lista de verificación de materiales estandarizadas en sala de partos, identificando y organizando el material, por ejemplo, con cajas plásticas de canalizaciones, drenajes, tarjetas de medicación como dosificaciones de drogas recomendadas según edad, peso y algoritmos de NRCP neonatal en sala de partos. Y es importante que previo a cada nacimiento se verifique si cada material y siendo la clave la anticipación. Esto, por ejemplo, son las listas organizadas de cajas de drenaje torácico y de canalización umbilical, ¿sí? Que en cada unidad se podría tener y estar atento hacia cada nacimiento. O, por ejemplo, estas tarjetas de dosificaciones de adrenalina, si es endovenosa o intraósea o de vía endotraqueal, y según el peso que tenga el paciente, cuál es la dosis requerida. Es fundamental el trabajo en equipo y la coordinación de los distintos integrantes cuando hablamos de reanimación neonatal. La labor de enfermería es primordial para el buen funcionamiento del proceso y si entendemos el concepto de reanimación como deporte de equipo, jugamos todo el personal de salud en pos de garantizar el mayor beneficio para el recién nacido y su familia. Y siempre que estamos reanimando estos pacientes y que estamos en la sala de partos, podemos tener situaciones en las cuales tenemos que definir cuáles son los principios éticos en las decisiones de la sala de partos y los cuidados del fin de la vida. Este fue un capítulo que lo charlamos muchísimo en el área porque la realidad que veníamos con las doctrinas de la AJA, ¿sí? Y sabíamos que nuestros pacientes no eran iguales. Entonces, queríamos un capítulo de ética que pudiera personificar y ser de nuestros pacientes, de los que estamos atendiendo en el día a día. Y desde la bioética sabemos que los recién nacidos son equiparables a las personas de otras edades a la hora de tomar decisiones trascendentales de la vida, de la muerte y de la calidad de vida.
Las madres y los padres tienen derecho a recibir información que necesitan para ayudar en el proceso de la toma de decisiones. Suspender el tratamiento de soporte vital o no iniciarlo son éticamente comparables. El consenso antenatal sobre las conductas a tomar luego del nacimiento es importante en las patologías que limitan la vida y se debe individualizar la conducta en los límites de la viabilidad. Se puede considerar, sí, que ofrecer a los padres presenciar la reanimación de su hijo. Es fundamental la escucha activa y un diálogo empático con los padres y familiares. La decisión debe ser compartida y personalizada y adecuar los cuidados basados en mejorar el mejor interés del paciente. Se deben realizar un balance entre las cargas y los beneficios de la enfermedad y del tratamiento, teniendo en cuenta el contexto social y familiar. Si el objetivo es brindar confort, se debe proveer cuidados humanitarios, compasivos y atendiendo las posibles diferencias culturales de la familia. Y se debe realizar de manera adecuada todos los pasos. Si luego de realizar de manera adecuada todos los pasos de la reanimación, si la frecuencia cardíaca permanece indetectable, es razonable plantear la suspensión de las maniobras de reanimación tras un periodo de 20 minutos. Es fundamental contribuir a la muerte del recién nacido, que sea digna y que su familia se vea acompañada, escuchada y sostenida, siendo importante luego de la muerte ofrecer continuidad de vínculo y comunicación con el equipo tratante. Esta, hacia dónde vamos, es un ejemplo de mesa de reanimación, y en esto es hacia dónde va, hacia mejorar la calidad de atención, hacia mejorar la seguridad de nuestros pacientes, a realizar simulación. Y cada vez haremos simulación con pacientes que parecen más reales. Vamos a ir aprendiendo nuevas técnicas y vamos a tratar de lograr un adecuado debriefing, ¿sí? O reflexión luego de la reanimación para poder mejorar nuestra calidad de atención. Susan Niemers dijo que el verdadero éxito de la reanimación depende del cuidado de la familia, de las decisiones tomadas en conjunto y del equipo de trabajo y de la comunicación. Esta es nuestra área de RCP Neonatal 2022, que contamos con 23 integrantes, ¿sí? Dentro de los cuales hay integrantes desde hace más de 30 años que dedican parte de su vida y de su tiempo a realizar recomendaciones para mejorar la calidad de atención de nuestros recién nacidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme a participar de esta hermosa actividad. El título de mi charla de hoy es Enseñando a reanimar, aprendemos a enseñar, consejos útiles para dar cursos de RCP. Espero que sea del agrado de todos. A mí me gusta pensar mi práctica docente como esta cinta continua, ¿no? Los instructores de reanimación neonatal sabemos muy bien de esto de qué se trata, de que la mejora continua en la atención de nuestros pacientes necesita sí o sí de práctica reiterada, de evaluación de la performance para ver si estamos mejorando o no, y la única manera de mejorar es con un feedback apropiado. Esto es la mejora continua. Lo que hoy les quiero transmitir es que esto no es solamente válido para cuando uno está aprendiendo a bolsear, cuando uno está aprendiendo a hacer masaje cardíaco, sino que también es válido para uno como docente. Y algunas cosas que me parece que está bueno que recordemos. El curso de reanimación neonatal, como todos ustedes saben, usa como estrategia la simulación clínica. Y la simulación tiene algunas características importantes. Como ustedes saben, sumerge al alumno en una situación realista que se llama escenario, a partir del uso de elementos que se llaman simuladores, que pueden replicar el ambiente de la práctica real con una fidelidad suficiente para lograr una verdadera suspensión del descreimiento. La suspensión del descreimiento, que quiere decir que el alumno sabe que el simulador no es un paciente de verdad, pero por un rato se va a olvidar de que no es un paciente de verdad. Esa es la suspensión del descreimiento. El alumno, para eso, tiene que comprar lo que se llama un contrato de ficción. Realmente se tiene que creer que lo que va a hacer es verdadero y relevante a su práctica cotidiana y que es un paciente de verdad.
La fidelidad, que es el grado con que el aspecto y el comportamiento del simulador se asemeja al paciente de verdad, es clave en esto. Y no es lo mismo decir un simulador de alta fidelidad que un ambiente de alta fidelidad. Yo no necesito necesariamente un simulador de alta fidelidad para generar un ambiente de alta fidelidad, porque la fidelidad depende de muchas cosas, no solamente del maniquí. Depende del ambiente, de los factores emocionales, del ambiente físico que uno pueda generar, de otro tipo de elementos, todas cosas que puedan sumar realismo. La palabra más clave en la simulación, más que fidelidad, es realismo. Pero no todo es color de rosas y la simulación también tiene un lado B. Como todos sabemos, requiere recursos que no son económicos, no solamente económicos, materiales, personal entrenado y dedicado, y tiempo, que debe ser el recurso más caro de todos. La simulación, como toda estrategia que no está bien usada, puede producir desensibilización de los alumnos. Si yo siempre uso el mismo escenario para hacer la misma práctica, es muy probable que después cuando se encuentren con un paciente que hizo algo distinto de lo que yo hice en la simulación, tal vez no sepan qué hacer. Hay que tener cuidado con eso. Todos nosotros sabemos que la simulación es buenísima, pero no reemplaza nunca la experiencia real con un paciente. Y por otro lado, siempre tenemos que tener en cuenta este juego entre el miedo escénico y el contrato de ficción. ¿A qué me quiero referir con esto? Les va a pasar o les habrá pasado que se encuentran con alumnos que no compran el contrato de ficción, que nunca se creen que verdaderamente el simulador es un paciente de verdad. Y por otro lado, se pueden encontrar con alumnos que sufren de miedo escénico, que por ahí en la vida real se desempeñan bien, pero cuando tienen que hacer práctica simulada, se sienten expuestos o evaluados por sus compañeros y no pueden trabajar bien. Estas son todas cuestiones que son desafíos para nosotros como docentes y que tenemos que tenerlas en cuenta. Ahora bien, ya hablamos de la simulación como estrategia, me parece que está bueno que repasemos un poco de nuestros alumnos. Son adultos. El alumno adulto tiene algunas características que son interesantes. Primero y principal, todos nosotros que somos adultos alumnos respondemos a motivación, en general intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi propia motivación para aprender a reanimarlo, quiero hacer mejor. Puede ser que haya una motivación extrínseca también, por ejemplo, requerimiento de la sociedad profesional de que hay que acreditar el curso cada 2 años. Eso es una motivación extrínseca. Pero la mayoría de nosotros también tiene una motivación propia de querer mejorar u otras prioridades. En general, nosotros, el alumno adulto, busca la aplicabilidad de lo que aprende y resolver problemas de la vida cotidiana. No es que los contenidos no importan, o el contenido teórico, sino que realmente lo que buscamos es poder aplicar lo que aprendemos a resolver problemas de nuestros pacientes. Por este motivo, valoramos conocer la razón por la que algo hay que aprenderlo, y también valoramos tener un rol activo en este proceso, el por qué, el cómo, el cuándo, un rol activo en la planificación y también en los modos de evaluación. Asimismo, todos nosotros tenemos un equipaje, un bagaje de conocimiento previo y de experiencias previas. Experiencias buenas, malas, pacientes a los que les fue bien, cosas que hicimos bien, pero también situaciones en las que nos equivocamos, error médico, error profesional o situaciones frustras. Nuestra tarea como docentes es construir sobre esas experiencias previas y aprovecharlas. Los adultos venimos con modelos mentales ya formados. Y en el momento en el que uno enfrenta al alumno adulto a algo que no está bien o a enseñarle a hacerlo de una manera mejor, enfrentamos a ese alumno a que su propio paradigma, su propio modelo mental de cómo lo estaba haciendo, es fallido. Y eso viene con una frustración de menor o mayor grado, pero es algo que también tenemos que recordar. También está bueno que recordemos que están los enemigos del aprendizaje, como a mí me gusta decirles. Y esto creo que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Esto de el alumno que cree que ya no tiene más nada que aprender, que ya lo sabe, que es un experto. El alumno que tuvo experiencias previas desfavorables, cursos previos de reanimación o experiencias de simulación previas en las que no la pasó bien. El alumno que tiene miedo a exponerse delante de sus compañeros. Y por supuesto los enemigos del personal de salud, ¿no? El tiempo que no tenemos, el cansancio que tenemos, la falta de incentivo, la falta de apoyo. Y algo más que es el conocimiento frágil que describió Perkins en su libro La Escuela Inteligente en el año 2008. El conocimiento frágil, para darles un ejemplo, es, por ejemplo, estudiar el acrónimo Mr. Sopa de memoria para aprobar el examen. Probablemente en el examen lo puedo contestar bien,
Pero si yo no lo entiendo, no lo mastico, no lo proceso, no llevo a la raíz de lo que significa en las maniobras de Mr. Sopa, lo más probable es que a las poquitas horas de rendir el examen el alumno se haya olvidado de qué es y para qué sirve. Ese es el conocimiento frágil, es aprender algo de memoria, por ejemplo, sin procesarlo y sin entenderlo bien. Todos estos que yo llamo los enemigos del aprendizaje, en definitiva, solo generan desmotivación. Pero tenemos amigos del aprendizaje también, y son las cosas a las que tenemos que echar mano como docentes. Tenemos que tratar siempre de generar un ambiente seguro y atractivo, agradable, que el alumno tenga ganas de participar y de volver. Olga Dista en el año 2013 publicó un artículo en el que hablaba del ambiente lúdico y de la pluralidad de las voces. Ambiente lúdico no en términos de juego, no de jugar, sino de que sea entretenido. Y la pluralidad de las voces hace referencia a que es necesario que escuchemos a todos los que participan. Y si hay uno que está sentado en una esquina que no tiene ganas de hablar, como docentes tenemos que tratar de invitarlo a que participe y que se sume. Otro amigo del aprendizaje es conocer a nuestros alumnos, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus fortalezas. Yo creo que es una de las claves del éxito. A veces no tenemos manera de conocer a nuestros alumnos porque ponemos una fecha para un curso y se anota la gente que se quiere anotar y por ahí no los conocemos. Pero bueno, por ahí hay que tomarse los primeros 10 minutos del curso para presentarnos quiénes somos y qué venimos a hacer y qué esperamos. Y creo que el mejor amigo del aprendizaje es un docente comprometido. ¿A qué? A que el momento del alumno valga la pena, a que todo lo que vamos a hacer hoy valga la pena el tiempo y el esfuerzo. Y para eso, ¿cuál es la clave? Hacerse las preguntas de rigor. ¿Y cuáles son las preguntas de rigor? ¿Qué es lo que voy a enseñar hoy? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Por qué? ¿Quién es mi alumno? ¿Quiénes son? ¿Qué elementos voy a usar? ¿Cuánto voy a enseñar de todo lo que quiero enseñar? ¿Cuándo lo voy a enseñar? ¿A dónde lo voy a hacer? Por eso ahora les quiero hablar un poquito del rol del docente en un curso de reanimación. Idealmente el docente en un curso de reanimación ocupa un lugar secundario, en el aula o en el lugar donde estamos. Dirige la autorreflexión y modera en vez de dar respuestas directas. Esa sería una situación ideal. Porque el rol de este docente es de facilitador, facilita el intercambio de experiencias vividas y de puntos de vista de todos los participantes. Para eso, por supuesto, tiene que lograr haber creado un ambiente seguro para que la gente se anime a hablar y positivo, para que nadie se sienta amenazado ni juzgado. Por supuesto que el docente debe saber manejar las expectativas. Creo que ningún alumno que toma el curso por primera vez puede sentirse perfectamente capacitado para liderar una reanimación avanzada en sala de partos, por ejemplo, ¿no? Esa es una expectativa un poco desmedida, entonces nosotros tenemos que tratar de manejar esas expectativas y traerlas un poco a la realidad para evitar la frustración posterior. Y el docente de un curso de reanimación idealmente sabe crear relevancia, es decir, demostrarle al alumno la importancia de lo que va a aprender y por qué es importante que invierta el tiempo en hacerlo. Y existen dos modelos clásicos que son un poco opuestos de cómo es el docente en un curso de reanimación, ¿no? Esto es un poco exagerado, pero vale la pena para graficarlo. Por un lado tenemos el docente profesor, como ven en este dibujo que parece que está dando una clase expositiva, que todo el mundo se está quedando dormido. El docente profesor es el experto, es el que más sabe del tema, tiene mucho más conocimiento que el alumno, por eso el alumno tiene un rol más pasivo, se están quedando dormidos en pupitres. El docente tiene el control absoluto de lo que pasa en la clase y es el protagonista. Por supuesto, este docente tiene un muy sólido bagaje teórico porque es el experto. Del otro lado tenemos al docente entrenador o al docente facilitador. El docente entrenador idealmente dirige el proceso con antelación. Le avisa a sus alumnos qué tienen que leer, cómo se tienen que preparar, qué es lo que vamos a hacer, incluso antes del día de juntarse a hacer la actividad. El docente entrenador se adapta a las necesidades de diferentes alumnos, porque no todos los alumnos son iguales, no todos tienen el mismo nivel necesariamente y no todos tienen las mismas necesidades. El docente entrenador facilita la discusión, hace de moderador entre los puntos de vista de los alumnos, usando siempre las experiencias reales, cosas que hayan pasado en la vida. Se focaliza en lograr objetivos de aprendizaje, no solo en los contenidos. Y basa su tarea en la actuación y en la mostración. Esto va a sonar conocido para todos nosotros que enseñamos reanimación, hacemos mucha mostración, mucho coacheo de los alumnos, sobre todo en la parte de competencias manuales, porque nuestro objetivo siempre es mejorar el desempeño, ¿no? Por supuesto, en este modelo educativo, el alumno es mucho más activo
y tiene un rol para nada pasivo, es mucho más activo, y el docente no es el protagonista del aula, sino que todos comparten un poco ese rol de protagonismo. El docente entrenador necesita mucho corazón, mucha garra, porque esto, aunque suena que no, requiere muchísimo esfuerzo. Como ven en este dibujito, se ve al docente entrenador que está alentando a sus alumnos. Los alumnos, como pueden ver, no están todos en el mismo estadio, hay uno que está más avanzado, hay uno que ni siquiera empezó todavía el camino de aprender, y hay otros que están por el medio, pero el docente entrenador se ocupa de que todos alcancen su potencial, por ahí el potencial de ese día, que puede ser distinto de otro día, pero este es un buen ejemplo. Ahora bien, alguien me va a decir, bueno, pero en el curso de reanimación, que somos entrenadores, profesores, y hay un equilibrio en esto, ¿no? O sea, hay momentos en el curso de reanimación donde uno toma un rol más de profesor o un rol más de coach o de entrenador, un poco más de corazón, un poco más de cerebro. Para citar algunos ejemplos, hay momentos del curso donde uno es más profesor, por ejemplo, en el examen, contestando preguntas a propósito de dudas del examen, cuando hay una discusión entre varios alumnos y no surge la respuesta entre ellos, y hay que hacer un aporte desde lo teórico, ahí somos más profesores. En el briefing, cuando le contamos a los alumnos lo que vamos a hacer y de qué se trata la actividad, cuando explicamos, por ejemplo, por qué y cómo se hace Mr. Sopa, es otro momento en el que somos más profesores. Y sin duda en el curso también hay momentos en los que somos más coach, más entrenadores. Cuando explicamos, por ejemplo, competencias manuales, que nos podemos literalmente al lado del alumno, a veces hasta le agarramos las manos y vamos haciendo correcciones en el momento. Sin duda el momento del feedback y el debriefing. El debriefing es un momento que requiere mucho corazón, porque si bien los conocimientos teóricos son necesarios, es un momento después de un caso clínico en el que puede haber muchas emociones, hay que saber manejarlas, y poniéndole el corazón probablemente lo hagamos mejor. Hay algunas cositas que me gustaría recordarles, ¿no? Un poco de lo que ya venimos hablando. Que la simulación es una estrategia educativa, ¿sí? Es el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Es una definición de Anijovic del 2010. Simplemente un modo de llegar a un objetivo. La planificación previa es obligada, es un paso necesario. La planificación, Anijovic nos dice que es la instancia en la que nos tomamos el tiempo de pensar en cómo enseñar, en buscar recursos interesantes y pertinentes, en escribir consignas, en organizar los recursos, el tiempo, los métodos y las oportunidades de evaluación. Todo hay que hacerlo. Y recordar también lo que hablábamos antes, que decía Ken Vine de los modelos mentales, que un buen docente debe generar un espacio seguro y ameno para favorecer el proceso de cambio de los modelos mentales. Y el docente no es que entrega el conocimiento y el alumno lo recibe, el alumno no es pasivo. Y también para recordarles lo que se llama la ley del efecto Thorndike, que fue algo escrito en el año 28, hace muchísimos años, casi 100 años, esto de que los comportamientos que producen consecuencias agradables es muy probable que se repitan en el futuro. Si el alumno pasa un buen momento en el curso de reanimación, es muy probable que las cosas las retenga y lo pueda aplicar en el futuro. Cuando digo pasarla bien no me refiero a matarse de risa, sino a realmente sentir que su tiempo valió la pena. Y para seguir con las cosas importantes a tener en cuenta, recordemos que para que el curso de reanimación sea completo y más que una experiencia, tiene que haber una corrida de un caso clínico de mayor o menor complejidad con un debriefing adecuado, porque el debriefing es la oportunidad que nos presenta esta experiencia para reflexionar sobre las acciones. El debriefing se construye, también se practica y se aprende. No es algo que uno pueda aprender a hacer de un día para el otro, por supuesto. Y acá hay un pequeño mapa de ruta de cómo se hace un buen debriefing. No me voy a extender en esto porque no era el objetivo de la charla, pero solamente algunas cositas para recordar. El debriefing se tiene que hacer en un ambiente seguro, ameno y confidencial, sobre todo. Hay que hacer énfasis en lo que hizo bien y también en lo que se puede mejorar. No decir en lo que se hizo mal, sino en lo que se puede mejorar. El docente, por supuesto, es un moderador del diálogo. Acá sí que el docente es más un coach que un profesor. Hay que tratar de facilitar la participación de todos, incluso del que está sentadito en la esquina que no quiere hablar. Traer anécdotas de la vida real, eso ayuda un montón, y siempre cerrar con una moraleja. Este dibujo que les traigo es solamente para recordarles visualmente algunas cuestiones. No se puede aprender todo. Nadie aprende de una vez y para siempre. Nadie aprende solo. Las emociones ayudan. Y nadie empieza a aprender algo por las partes difíciles.
Nosotros como docentes lo que tenemos que lograr es que el momento valga la pena. Y esta charla era sobre consejos útiles, así que les voy a contar algunos que me parecen que sirven. Planificar. No es menor. Saber cuándo, dónde, cómo, hacerse todas esas preguntas que les conté antes, que son las preguntas de rigor, porque nos sirven a acotar los objetivos y a que el tiempo valga la pena, y a no perder tiempo, que tenemos poco. Conocer a los alumnos, buenísimos y gente con la que uno trabaja todos los días, porque realmente uno ve dónde hay que trabajar más. Pero si no los conocemos, podemos pedir direcciones de mail, podemos pedir correo electrónico, podemos mandar una pequeña encuesta a Google que es gratis, preguntando qué expectativas tienen, qué les gustaría trabajar. Y si eso no se puede hacer, podemos tomarnos 10 minutos cuando empezamos y presentarnos entre nosotros quiénes somos, qué experiencia tenemos. Parece que eso nos puede ayudar. En este país hay que ser creativo, siempre. No contamos a veces con simuladores de alta fidelidad que salen $10.000. No los tenemos. Por ahí tenemos un simulador de baja fidelidad, pero le podemos sumar realismo al escenario con un montón de cosas que son muy baratas. Se puede hacer sangre falsa, se puede hacer meconio falso, se puede usar monitores que se pueden hacer con un celular o con una tablet. Hay un montón de recursos y que son baratos o gratis. Generar un buen clima de aprendizaje, esto es fundamental. Y cuando me refiero a buen clima, no me refiero a matarnos de la risa, como yo les decía antes, pero que sea un ambiente relajado y seguro, que nos sintamos que si decimos alguna pavada y nos equivocamos, y nosotros lo podemos hacer también, no pasa nada, porque es el momento de equivocarse, del error aprendemos. Ir por partes, esto es muy importante. No podemos empezar a practicar por lo más difícil del algoritmo de reanimación, no podemos arrancar por ahí, tenemos que empezar por lo más simple. Dependiendo del grupo que tengamos, por ahí lo más simple con lo que vamos a empezar a practicar es masaje cardíaco, pero por ahí con otro grupo de alumnos distintos, lo más simple que hay que pretender primero es transición neonatal y cuidados iniciales. Hay que ver el grupo de alumnos que tenemos. Pero por trabajar las partes difíciles, no descuidemos las partes fáciles. Las partes fáciles también hay que repasarlas siempre. Gestionar el tiempo es muy importante. Si yo tengo un grupo de alumnos que necesitan un repaso teórico, porque hay cosas del manual que no quedaron claras, tal vez no sea el momento del curso de hacer ese repaso teórico, porque el tiempo que tenemos con el simulador y con los materiales que juntamos es para otra cosa. Por ahí, sabiendo esto de antes, podemos organizar una sesión por Meet para charlar y capítulos de los que haya dudas, se puede hacer después del curso también, usar el tiempo que tenemos de simulación clínica para hacer la práctica. Y esto es la gestión del tiempo. El sentido del humor es una herramienta hermosa en la docencia, pero hay que usarla con mucho cuidado y con mucha precaución. En muchos lugares donde ustedes lean van a decir, por ejemplo, que no hay que ponerle nombres graciosos al maniquí, porque en el momento que los alumnos empiezan a reír porque les da gracia, cae un poco el realismo y el contrato de ficción se puede ver comprometido. Entonces el humor hay que usarlo y realmente sirve mucho como herramienta pedagógica, pero hay que usarlo a discreción. Ser colaborativo en nuestro trabajo, no inventar la rueda, esa es la verdad. Hay un montón de herramientas disponibles, tal vez uno no las tenga en el lugar en el que trabaja, pero por ahí conocemos un compañero que trabaja cerca, que tiene otros materiales, por ahí nos podemos juntar a compartir materiales y estrategias. Por suerte en los últimos años, gracias a la pandemia, se han generado redes de trabajo muy lindas en el país, todos estamos más conectados. Por ello no tengo que empezar de cero escenarios clínicos, debe haber escritos un montón, por ahí no tengo acceso, pero está bueno que tengamos en cuenta estas redes colaborativas que se fueron armando para no tener que empezar de cero. No hay que empezar de cero, no hace falta. El feedback, muy importante. Feedback hacia el alumno y hacia el docente. Yo le voy a brindar feedback al alumno sobre su performance y cómo puedo ayudarlo a que mejore y trabaje en las partes difíciles, pero yo como docente no voy a mejorar si no pregunto cómo me fue, qué se llevaron de hoy, qué les gustó de mi manera de dar el curso y qué les parece que se puede hacer de una manera mejor. Hay que ser valiente para pedir feedback y tener coraje de poder escuchar críticas, que siempre hay que hacerlas y recibirlas, ¿no? En tono constructivo, pero esto es muy importante hacerlo, hay que acostumbrarse a hacerlo. Ojo con las trampas. No hay que ponerle trampas a los alumnos. Con trampas, ¿a qué me refiero? A esto de te agarré, te pillé en algo que no sabías. Preguntar y preguntar y preguntar hasta encontrar en dónde está el agujero en el conocimiento. O en la corrida de un caso clínico, a propósito,
desconectar, por ejemplo, una tubuladura o esconder el estetoscopio. Ojo con eso, porque eso genera mucha frustración y una sensación muy desagradable de sentirse expuesto, como uno le toma el pelo al alumno. Eso no hay que hacerlo. Y como siempre, cerrar el curso con una moraleja, como dicen los norteamericanos, el take home message, el mensaje que nos llevamos a casa. Pedirle a los alumnos que nos digan en una palabra o en una frase muy cortita qué se llevaron de lo que aprendieron hoy. Después de todo esto que les conté, tal vez vean un poco mejor esta cinta continua de mejora y de práctica deliberada, no solamente de reanimación, sino de la docencia. Si uno tiene solamente oportunidad de practicar el curso de reanimación, mejor dicho, enseñarlo una vez al año, que puede ser, o una vez cada 2 años, tendríamos que tratar de buscar la manera de mantenernos un poco más activos. Si yo no doy el curso hasta el año que viene, por ahí este año puedo sumarme en algún hospital cerca, donde haya algún compañero que lo esté dando, por ahí no lo voy a dar yo, pero me sumo a escuchar, a ver cómo lo da. Es una buena manera de mantenerse activo y con las herramientas afiladas para cuando nos toca dar el curso de vuelta. David Perkins dijo, para que el cerebro comprenda, el corazón debe primero escuchar. Nosotros no somos solo cerebro, no somos solo corazón, son un poco las dos cosas. Hay que buscar la manera de usar las dos en el mejor momento posible, de la mejor manera posible, para que el tiempo de todos valga la pena, el nuestro y el de los alumnos. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Buenos días a todos, muchas gracias por las presentaciones, gracias por conectarse. Bienvenidos a esta mesa de actualización de RCP Neonatal. Mi nombre es Romina Molina y me acompañan como secretario el doctor Jorge Zapata y el panel reactivo, la doctora Adriana Castro, Carola Capelli, Cecilia Rabasa y Gastón Pérez. Fundamental, hace más de 2 años casi que no tenemos un encuentro virtual con nuestros instructores y eso nos ayuda a este encuentro a mejorar todo, ¿no? Nuestra comunicación. Algo que en los últimos tiempos, nuestro nuevo manual de reanimación ya salió a la venta y estamos trabajando junto con toda el área para poderles brindar la mejor calidad y la mejor evidencia disponible en lo que es RCP neonatal. Y como mensaje coloquial para todos los instructores, el próximo lunes tenemos una reunión con comisión directiva para justamente hablar sobre distintas estrategias dentro del manual de PDF, el libro, el examen y bueno, el curso de RCP. Le paso la palabra a Adriana Castro, que nos tiene unas preguntas a los disertantes. Adri, te escuchamos. Buenos días a todos, excelentes las presentaciones, un gusto compartir con todos los instructores de este espacio. Mi pregunta es para Laura, en la disertación en referencia a que por favor dialogue sobre la diferencia que a veces se confunde
confunde entre realismo y alta fidelidad, eso por un lado, y por el otro, el tener en cuenta lo que ella mencionó sobre el pánico escénico versus interpretar el error como aprendizaje. Bien, gracias por invitarme hoy y felicitaciones a todos por las lindas charlas. Es una buena pregunta, Adri, la tuya, sobre todo porque en nuestro país tenemos a veces que sumar realismo con otras cuestiones. Particularmente el concepto de fidelidad se refiere a las características de los simuladores. O sea, simuladores hay de baja fidelidad, de alta fidelidad. En general en Argentina, en la mayoría de los lugares que hay simuladores son de baja fidelidad, porque se parecen poco a un bebé de verdad. Los simuladores de alta fidelidad son los que hacen más cosas, entre comillas, ¿no? Que por ahí tienen frecuencia cardíaca, tienen ruidos respiratorios. Eso sería la fidelidad, ¿no? El grado con el que el simulador se parece a un paciente de verdad. De todas maneras, el realismo, como vos preguntabas, se puede sumar a un escenario de simulación con cosas que no tienen que ver con el muñeco. Por ejemplo, yo puedo tener un simulador de alta fidelidad que hace de todo, se pone cianótico, tiene convulsiones, se mueve, hermoso, pero lo pongo arriba de una mesa común, un escritorio, con una sábana, y le digo al alumno que eso es una sala de partos. Eso no se parece en nada a una sala de partos. Ahora, yo puedo tener un muñeco de baja fidelidad que no hace nada, que solamente se puede hacer masaje o bolsear, lo puedo poner en una servocuna, la servocuna está prendida, tengo aspiración de secreciones, tengo el Neopuff, tengo una bolsa autoinflable, puedo hacer alguna mezcla casera para hacer sangre o meconio, puedo sumar un reloj, puedo poner muebles alrededor que simulen el espacio físico real de una sala de partos. Eso es más real. Y sin embargo, por ahí es un poco más barato de armar que el otro. Por eso el realismo se suma más con el escenario, con el ambiente y también con los factores emocionales. Una sala de partos es un lugar en el que hay mucho ruido, mucha gente, hace calor, suena el teléfono. Bueno, son cosas que se pueden sumar también, que le suman realismo. Y la segunda parte de tu pregunta, sumado al miedo escénico del alumno, que es algo difícil de manejar, y también la falta de comprar el contrato de ficción, ¿no? Los alumnos que no se la creen nunca y que están en una simulación como claramente no se la creen. Son un desafío ese tipo de alumnos para los instructores. Si es un curso de una vez y no lo voy a volver a ver nunca más al alumno, es poco probable que lo pueda cambiar en ese momento. También uno tiene que tener una tolerancia a la frustración, porque no somos perfectos, pero si es un alumno con el que uno va a trabajar repetidamente, por ahí una buena manera para mermar el pánico escénico es ir empezando de a poco, tal vez hacer primero estaciones de práctica manual 1 a 1, sin público, sin compañeros que me miren, hasta que el alumno se vaya familiarizando con la estrategia. Y a mí personalmente lo que me ha servido algunas veces es explicar por qué la simulación es importante, un poco como convencerlo de lo que vamos a hacer está bueno, que vale la pena, y que el error es bienvenido y que nos equivocamos todos. Yo justo le contaba a Romy cuando estábamos esperando que empezara la sesión, que yo les cuento a mis alumnos muchas veces los errores que yo me mando con pacientes de verdad, siendo instructora de simulación, como para bajar un poco el nivel de expectativa, ¿no? Porque me parece que eso ayuda. Gracias, Lauri. Bárbaro, Gastón, te escuchamos. ¿Cómo les va? Bueno, perdón que estuve dando vueltas por varias salas y acá llegué cansado. Bueno, las felicito a las tres. Realmente tuve la oportunidad de escuchar sus charlas y son muy claras. Quería dejarles un comentario, me parece algo como para explayarles un poco más tanto Gabriela como Laura, en relación a esto de los modelos mentales. En alguna oportunidad hemos charlado de esto, y cómo de a poco, y el hecho de tener digamos, condiciones individuales cada uno para realizar determinada cuestión en relación a RCP y en relación a cómo nos vamos capacitando, me parece que nos falta todavía, y es un tema pendiente y seguramente para seguir expandiendo en los próximos años, esto de empezar a enseñar a equipos, a cómo cambiar el modelo mental individual y llevarlo al grupo de trabajo. Entonces, si quieren, es más que nada para eso, para ver si pueden ampliar un poquito más sobre esto o hacer un comentario más, que me parece que es muy importante de lo que respecta a nosotros como instructores para llevarlo a los alumnos. Entender que ellos pueden aprender juntos, sin necesidad de saber cada uno bolsear o cada uno masajear. Y el tema de la coordinación, el tema del trabajo, el tema de dónde debe estar parado en cada momento. Parece que por ese lado voy. Gracias. Bueno, arranco yo. Gracias por la invitación.
Sí, una cosa es tratar de indagar en los modelos mentales cuando se hace trabajo en equipo y otra es cuando se realizan retroalimentaciones en la enseñanza de un procedimiento, porque tal vez en los procedimientos hay que seguir pasos puntuales y respetar algoritmos. Por ahí cuando se analiza el trabajo en equipo, lo interesante en esto de la enseñanza de modelos mentales es antes de decir algo, tratar de comprender los modelos mentales propios y los de los compañeros de trabajo también, porque es ese lugar difícil y sutil de ubicarse en facilitar el aprendizaje del equipo y no facilitar el aprendizaje de una persona como cuando uno da una clase, sino ponerse en algún lugar de acompañamiento tanto para entender cómo estoy pensando yo, cómo están pensando los otros y entre todas esas partes analizar cuál es la mejor forma de dar respuesta. Es un poco comprender antes de decir cómo se enseña. Me parece que viene un poco por ese lado. Yo puedo agregar algo a lo que decía Gaby, que me pasa por ahí en el ámbito, digamos, de la reanimación, ¿no? Porque por ahí lo que dice Gastón me lo pienso más como cuando uno hace entrenamiento continuo de los equipos de trabajo, no tanto por ahí el alumno que viene a hacer el curso porque lo tiene en la residencia de pediatría y lo tiene que hacer y por ahí lo hace una vez y después no es algo que va a aplicar. A veces el modelo mental puede empezar a cambiar cuando uno trae a la mesa que hay un problema en la performance del equipo. Y eso es fácil porque uno se da cuenta en sus servicios donde trabaja cuando hubo una reanimación que no salió bien, que la gente está apesadumbrada, que se escuchan comentarios, che, mirá lo que pasó, qué mal que no fue. Y a veces el puntapié para cambiar un modelo mental es hacer un diagnóstico de situación, decir, chicos, paren, bueno, hacemos un debriefing de esto que pasó, nos sentamos, ¿cómo se sintieron? Y a veces es la puerta de entrada para empezar a trabajar en mejora continua, ¿no? O sea, como en ir esta cinta sin fin del principio de mi presentación, como, no fue bien, practicamos y evaluamos. No fue un poco mejor, pero todavía podemos seguir mejorando. Me parece que esa es la manera, porque todos nosotros buscamos resoluciones prácticas a nuestros problemas, ¿no? Entonces, me parece que en los grupos de trabajo ir buscando los puntos en los que se puede mejorar. Tal vez no hace falta que pase algo malo, por ahí se puede preguntar a la gente, che, ¿hay algo que te parece que podamos hacer mejor de esto y de esto? ¿Qué te parece? O escuchar las opiniones de todos, ¿no? Porque somos un equipo. Muchas gracias. Gracias a ambas. Sí. Bueno, ¿puedo hablar? Bueno, Caro, dale. Bueno, les agradezco a las tres las charlas, la verdad que muy interesantes. Y más que nada hacer una reflexión y después a ver si quieren ampliar y que empecemos a hablar un poco de esto, cómo ha ido evolucionando. Nosotros somos un grupo que formamos gente, o sea, somos formadores de formadores y supuestamente nos están mirando los instructores. Y la verdad que reanimación neonatal ha ido evolucionando en el transcurso de estos años. En los últimos años ha ido dando un vuelco distinto. Antes era bastante, digamos, dirigida la enseñanza, sobre todo el aprendizaje de habilidades y bueno, y no mucho más. Y hoy en día tenemos un enfoque mucho más amplio, global, de trabajo en equipo, de habilidades blandas, de mejorar la comunicación, de mejorar, bueno, todo esto de lo que venimos hablando. Y entonces me quedaron dos cosas interesantes que dijo Gaby. Una es esta cosa figurativa de la planta y el tutor. Los tutores seríamos nosotros, con lo cual la enseñanza también para los instructores ha cambiado. Uno tiene distintas herramientas, tiene lo que se llama e-learning, que aprenden o mirando videos, o leyendo un campus virtual, o nosotros ofreciéndoles material, y que cuando vienen con nosotros, sí ahí actuamos de tutores, tratando de dar feedback a cada acción que hacen, o lo vamos evaluando, y me parece que ninguna de las cosas se contrapone, o sea que todo suma, ¿no? Como este tutor que tenemos que ir fortaleciendo cada vez más y tenemos que ir dándole importancia a formar a estos tutores, que me parece fundamental.
Y otra cosa que dijo Gaby, si querés ampliar, me pareció muy interesante, era si nosotros teníamos la cabeza abierta para incorporar distintos profesionales. Como estamos ampliando la forma de enseñar y no solamente en cosas técnicas que tengan que ver solo técnico de medicina o de habilidades, sino cosas como psicología, manejo de las emociones, habilidades blandas, si empezamos realmente a incorporar distintos profesionales, que me parece que es una buena oportunidad. Sí, no tengo mucho más para decir que esto que estás diciendo, Carola. Me parece que sí que es interesante incorporar la mirada del otro, porque creo que los otros que no están en lo cotidiano de la NEO pueden aportar preguntas que son genuinas, porque al ser como extranjeros de ese espacio, miran ese espacio con esa genialidad. Entonces uno puede hacer preguntas de aquello que ocurre en lo cotidiano y que tal vez por estar habituados a que se resuelvan las cosas de determinadas maneras o que hay estilos de algunos de los profesionales que hace que los equipos se configuren de formas específicas, al traer a alguien de afuera, un extraterrestre, nos hace mirar las cosas habituales de otra manera con preguntas interesantes. Y además con marcos teóricos que no son los que tenemos nosotros, ¿no? Que un poco a veces vamos aprendiendo sobre estas habilidades blandas, medio escuchando, medio en forma autodidacta, y hay gente que por ahí tiene otra formación y nos sistematiza un poco esos análisis. Tal cual. Gracias. Gracias. Ceci. Gracias por la participación de todos y bueno, bienvenidos todos los instructores que nos están mirando. Y bueno, quería decir que el libro fue un desafío para brindarle más herramientas pedagógicas y que quisimos ver cómo, con un replanteo, cómo enseñar. Me parece que este tercer libro lo que tiene una propuesta educativa diferente y quisimos brindarles muchas herramientas. Porque, como decía Carola, hemos crecido en el tiempo y al principio enseñamos habilidades nada más. Tenías que saber intubar, ventilar, y ahora nos estamos planteando cosas muy diversas, como entrenar equipos y entregar equipos diversos, donde haya obstetras, neonatólogas, donde tengamos reuniones previas, donde la anticipación sea tan importante, donde esos equipos se junten los perinatólogos, los neonatólogos. Ese me parece que es uno de los puntos más importantes del algoritmo y que lo ponemos grande como el inicio, como empezar. Y me parece que vamos a avanzar si nos entrenamos entre todos, con todos. Y nos entrenamos con enfermería, que es tan importante. Me parece que la mirada de enfermería fue la que nos hizo crecer y me parece que en este grupo el capítulo de enfermería y la mirada de enfermería nos amplía, como dijo Gaby, el panorama y ver las cosas desde otra perspectiva. Y estamos, o sea, tenemos los dos, la anticipación por un lado y el debriefing y la reflexión por el otro. Me parece que crecemos los equipos y hacemos estas dos. Mucha anticipación y mucha reflexión final. Después de un evento, me parece que ese momento caliente donde podemos decir qué hicimos bien, también sacamos un poco las emociones, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y no desde lo punitivo, sino desde lo colaborativo y desde que se mejoran los procesos. Los procesos se mejoran si cada uno aporta algo nuevo y diferente y no desde lo punitivo. No sé si quieren agregar algo, Gaby, y sobre esto. Sí, estaba pensando justo uniendo los aportes tuyos, Ceci, y de Carola. Como está buenísimo lo de la contraposición de miradas entre los distintos miembros del equipo y además lo que agregan otros profesionales es como un aporte acerca de
cuánto nos permitimos pensar las relaciones de autoridad entre esos miembros y los juegos de poder y cómo se van jugando las emociones. Y también es difícil para alguien que no viene del equipo de Neo pensar en eso, porque no es nada más aplicar las teorías y bueno, analizo un grupo y leo las relaciones de poder, sino que también requiere de mucha humildad por parte de esa persona que acompaña desde el lugar de formador para comprender qué es lo que está pasando al interior del equipo y poder hacer buenas preguntas que ayuden a pensar más que orientar a decir cómo se debería resolver, porque el equipo en este tipo de situaciones tiene que encontrar solo la manera. El formador actúa como una ayuda para poner un poco de luz sobre esa situación y sistematizar eso que está ocurriendo ahí, devolverlo al equipo y el equipo encontrar las formas de resolución. Es un poco un trabajo terapéutico / formativo. Entonces, tampoco es que cualquier psicólogo, por ejemplo, de la institución puede ocupar bien ese rol. Es una persona que tiene que actuar de formador, no tanto desde el lugar de terapeuta. Así que también es un desafío elegir a los profesionales que acompañan. Muy bien, Jorge, tenemos una pregunta, ¿no?, del público. Estás muteado, Jorge. Estoy. ¿Cómo están? Hola, Nero. Bueno, quería felicitarlos a todos. Muy claras las exposiciones. Sí, Juan Pablo nos envió una pregunta para Gabriela. ¿Y cómo abordar al personal de salud que concurre a una capacitación no porque quiere capacitarse, sino porque se siente obligado y porque lo obligan? Es decir, estamos capacitando a alguien que cree que tiene que recibir la capacitación. O sea, se siente obligado a capacitarse. Un gran tema, Gaby. Bueno, la verdad es que tampoco hay gente que asiste a las capacitaciones por obligación y es obvio que van a estar menos motivados que aquellos que creen que lo necesitan, que sí lo necesitan y asisten con total convencimiento. No sé si hay fórmulas para hacer eso. Creo que es interesante generar una propuesta interesante en la cual algunos, valga la redundancia, en la cual algunos van a enganchar y otros tal vez no, y eso también puede pasar. Creo que hay que brindar alguna posibilidad de sensibilizar al otro desde hacerlo sentir como emocionalmente involucrado en esa situación y que se pueda dar cuenta de si algo lo moviliza. No sé si tiene que cambiar algo, pero si lo moviliza al menos para venir otra vez y seguir viniendo. Y es como, me parece que es más progresivo que